Muy buenas noches, gracias por continuar con nosotros en nuestro canal, que ustedes han formado una gran comunidad, de verdad, gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, gracias por compartir los videos, gracias por sus superchats, gracias por sus visualizaciones orgánicas, gracias por sus críticas, gracias por, de verdad, enriquecernos todos los días en su canal, su comunidad. Oigan, pues no podemos dejar de platicar, por supuesto, lo que pasa en nuestro entorno político. Hay otros temas como el de la seguridad que le estaremos dando juego en los próximos días, sin duda, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad de cerrar el día con este comentario que tiene que ver con lo que está pasando entre los candidatos de la derecha, porque me parece que es algo que no podemos perder de vista. El radicalismo en el que se está cayendo con miras precisamente al 2024. Y pongo tres ejemplos de esto. Por un lado, porque podría parecer una tragicomedia, podría parecer algún chiste, pero es real y eso es lo que le quita la gracia y lo vuelve hasta cierto punto motivo, pues de observación por lo menos. Por un lado, Sandra Cuevas. Sandra Cuevas que continúa en su papel de Pocharela, ¿no? Poncharela, ¿se acuerdan de esa serie de patrulla motorizada? Bueno, pues trepada en esta impresionante motoneta y recorriendo la ciudad como si fuera precisamente la lideresa de una banda de pandilleros que someten a todos aquellos que se atreven a ponérseles en medio. Según ella, lleva el mensaje de la paz, del desarrollo, del convencimiento, va a presumir precisamente todo lo que ha hecho en la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, lo que me llama la atención es esa intención de ella de vestirse de policía para mostrar una mayor seguridad, una imagen más portentosa. Y eso nos lleva a este concepto que tiene la derecha de las Fuerzas Armadas, a este concepto que tiene la derecha de la represión, del autoritarismo, de el orden, así lo llaman ellos, el orden como una salida a los problemas que no es otra cosa más que tiranía, no es otra cosa más que fascismo. Y es el reflejo de la derecha. Sandra Cuevas dice muchas tonterías, esa es una realidad, pero en el fondo representa a ciertos intereses que están jugando atrás de ella su carta. Los intereses de la Unión Tepito, por ejemplo. Y arriba de la Unión Tepito, del propio Ricardo Monreal o del propio Miguel Ángel Mancera, que sí, públicamente ha apoyado a Luis Cházaro y a Nora Arias, pero que a final de cuentas no ve mal que Sandra Cuevas aparezca en el escenario por la relación precisamente con el cártel local de las drogas, que tiene, ya lo platicaba Antonio Nieto en una entrega en este canal, por supuesto, una fuerte protección política desde hace mucho tiempo, incluso de personajes incrustados en la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía de la Ciudad de México, quienes han permitido precisamente que este cártel de la Unión Tepito crezca de manera desaforada durante los últimos años. Muchos de ellos, por supuesto, durante la gestión de Miguel Ángel Mancera y del propio Ricardo Monreal en su momento como alcalde de la Cuauhtémoc. Y ahora el caso de Sandra Cuevas, que no ha podido desligarse, por supuesto, de los vínculos que se le han acusado con algunos de los integrantes de este grupo. Pero además, insisto, Monreal, que es un operador de cloaca, que es un operador que busca siempre sacar la mayor de las ventajas a costa precisamente de lo que sea y cuando sea el poder por el poder. Eso es lo que representa Sandra Cuevas, que por cierto, en una encuesta que da a conocer el Heraldo, ustedes saben que yo no soy fan del Heraldo, con todo el respeto, gran respeto para todos aquellos que trabajan en el mismo, hay gente que conozco, que valoro mucho y que tiene sin duda un talento enorme y que tuve el honor de compartir con ellos algún lapso de nuestras respectivas carreras, pero la realidad es que esta encuesta nos pinta que Santiago Taboada va adelante, esa es la realidad, pero Sandra Cuevas como candidata independiente le arranca una buena cantidad de votos a Santiago Taboada. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que piensan votar por Sandra Cuevas? ¿Qué tipo de personaje creen que puede llegar al poder si es que tuviera alguna oportunidad real, ¿no? Porque digo, Taboada es un criminal, es un delincuente metido con el cártel inmobiliario, pero Cuevas es todavía más peligrosa que el propio Santiago Taboada. Y de ahí pasamos a Eduardo Verástegui, con este video que de verdad yo no sé qué pasa por la cabeza de los políticos, de aquellos que aspiran a algún cargo.
Cuando hacen este tipo de cosas, hay una estrategia detrás, les gana la víscera, no alcanzan a dimensionar sus actos, se creen totalmente impunes. Y se lo comento porque Eduardo Verástegui graba un video disparando un arma y hablando precisamente de ir en contra de los progresistas, en contra de la Agenda 2030, en contra de diferentes intereses. La ultraderecha tiene mucho tiempo vendiéndose como el antisistema para cooptar precisamente a gente inteligente, decente, que de verdad está en contra del imperialismo, que está en contra del control total, que está en contra de lo que está construyéndose y avanza con más fiereza por parte del Big Data, el poder económico, el poder político, el militar, que es un control de las personas. Incluso, bueno, la OTAN, el maestro Fernando Buenavaz nos lo decía, ¿no? Hasta ha lanzado ya una guerra cognitiva, una guerra por tu cerebro, en pocas palabras. Y hay mucha gente decente que está en contra de esto. Pero la derecha, la ultraderecha, los subyuga, los convence, porque finge estar de su lado, cuando esa ultraderecha es la que ha creado las condiciones precisamente para que el mundo esté como esté. Con esa intolerancia religiosa, con esa intolerancia a las diferencias, con esa intolerancia hacia la pobreza, con ese ADN represor que va de la mano con el otro caso que le mencionaba. Entonces, Eduardo Verástegui, que ha crecido en las encuestas, y eso es algo que no podemos dejar de lado, que es algo que tendría que preocuparnos, pensando sobre todo para los siguientes años. Suelto la misma pregunta que con Cuevas. ¿Quién vota por Eduardo Verástegui? Porque a mí me parece que Verástegui no lo hizo por mutuo propio. No lo veo a él como gran estratega político, ni mucho menos. Lo veo como pues sí, un títere de intereses más perversos, definitivamente. Muy perversos, que saben dónde llegarle a cierto votante, que ya lo hicieron con Trump, que ya lo hicieron con Bolsonaro, y que tratan de hacerlo con Verástegui en México. Llegarle a ese mexicano de a pie que no le alcanza la quincena, que no le alcanza precisamente las soluciones que se le están brindando, que no ve una salida pronta a sus problemas, que se siente abandonado por el gobierno, que se siente abandonado por el empresariado. Es decir, ese mexicano de en medio que tiene una tendencia religiosa también, porque en México no nos gusta aceptarlo, pero religiosamente hay muchos sectores conservadores que se dicen progresistas, pero no lo son en realidad, que se dicen respetuosos de la homosexualidad, pero no lo son, que se dicen que son respetuosos de las comunidades originarias y tampoco lo son, ¿sí? Y que fingen muy bien serlo, pero que realmente en el fondo actúan y operan en un momento dado en contra precisamente de los derechos de los sectores vulnerables. Y ese tipo de votantes son los que de una u otra manera se pueden sentir identificados con un personaje de esta calaña, ¿no? Que es capaz, insisto, de agarrar un arma y de disparar, ¿no? Amenazando, según él, las ideologías, pero detrás de las ideologías hay personas. Entonces estás amenazando en realidad a aquellos que piensan de esa forma y que piensan diferente a ti. Y la enorme hipocresía de este tipo que es capaz de disparar un arma y después sentarse a rezar un rosario. Y el tercer punto, nuestra querida Xochitl Gálvez, ¿no? Que por cierto no nos da entrevistas. ¿Por qué será? No, que aparece y dice, mi problema es que la mitad de México no me conoce. ¿Qué tal, O sea, tuvo a los medios de comunicación, tuvo a Televisa, tuvo a TV Azteca, El Heraldo, Excelsior, varios medios hablando de ella todo el tiempo, lanzando sus correos, lanzando sus promociones, su propaganda, los diversos comunicadores de estas casas de comunicación, constantemente levantándola, colocándola como como un personaje clave para ir en contra del tiranísimo de Andrés Manuel López Obrador. Y ella dices que no me conoce el 50% de México. Pues qué bueno que no la conozca, ¿no? En muchos sentidos, porque el problema es lo decepcionante que ha sido su estrategia electoral. Y supongamos que sea eso. ¿De dónde saca Xochitl Gálvez que el 50% que no la conoce va a votar por ella? ¿O se va a inclinar por ella? ¿Qué le ofrece Xochitl Gálvez a ese otro 50% que no tiene el gusto o disgusto de conocerla? Ajá. ¿Qué? ¿Qué tipo de salidas? ¿Qué tipo de posibilidades?
Nada, le ofrece exactamente lo mismo que le han ofrecido otros candidatos que generaron esa decepción. Es como cuando Claudio X González dice, vamos a salir a votar. Bueno, Claudio X González no vio los números del 2018, la votación fue sumamente copiosa, el porcentaje fue sumamente alto, ajá, fue histórico. Y así les fue a la derecha, porque hay un punto que hasta hoy evita que esta ultraderecha de Verástegui, esta tragicomedia de Cuevas, esta derecha de Xochitl, pueda germinar, que es la figura de López Obrador. ¿Por qué razón? Porque muchos mexicanos ven a López Obrador como uno de los suyos, tan solo en el tema del color de la piel, en la forma de hablar, en la forma de expresarse, en la manera de acercarse con cada uno de ellos. Ajá. Y eso es algo que no entiende la derecha, que no entiende el empresariado, que no entiende la oposición, que ellos no son parte de ese grupo mayoritario de mexicanos y de mexicanas, que los repele. Y los repele precisamente por su origen, por de dónde vienen, qué es lo que han hecho, cómo han abusado precisamente el que menos tiene. Y al tener a alguien en el poder, ajá, que pertenece, por lo menos en esos aspectos que le digo, e ideológicamente a esos sectores marginados y que está haciendo algo por esos sectores marginados, porque ahí están los números, ahí están los datos que le vamos a conocer en días pasados, ¿no? Datos que compartía Viridiana Ríos, por supuesto, en donde abiertamente lo plantea, ¿no? O sea, claro que López Obrador sí ha disminuido cuestiones de los ricos para beneficiar a los pobres. Claro que la gente se siente identificada con él. Eso es lo que tiene que cuidar Claudia Sheinbaum, que no tiene el carisma de López Obrador, no, pero que va a tener el respaldo de López Obrador y que va a tener el margen para poder operar adecuadamente. Y ojo, consolidar un factor que es clave, muy importante, y lo creo que se los decía en la mañana, y si no, pues lo reitero. Sheinbaum puede ser o será, vamos a quitarnos las máscaras, porque si hoy fueran las elecciones, Claudia Sheinbaum sería la primera presidenta emanada netamente de la izquierda como tal, de izquierda pura, porque tanto el ingeniero Cárdenas como Andrés Manuel López Obrador, como quién más estuvo, el propio Alejandro Encinas, Rosario Robles, quienes han estado al frente de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, de una u otra manera, quitando, bueno, a Robles, por ejemplo, han tenido ciertos vínculos con el nacionalismo revolucionario del PRI. Ajá. Cárdenas y López Obrador salieron del PRI, de una u otra manera. No salieron igual que los demás priistas, pero sí salieron del PRI. ¿No? Incluso por eso se fueron del PRI, porque no eran igual que los priistas. Pero Sheinbaum sí es de un origen netamente izquierda. Fernández Noroña, su vocero, es otro personaje netamente izquierda. Luisa María Alcalde, que algunos dicen va a repetir en la Secretaría de Gobernación, es netamente de izquierda. Ajá. Entonces, y si Clara Brugada, afortunadamente, se confirma que pueda llegar a la jefatura de gobierno, porque, insisto, López Obrador no quiere a Harfuch, lo que grabó José Ramón López Beltrán es un mensaje clarísimo, podría ser también una jefa de gobierno emanada directamente del movimiento de izquierda. Entonces estamos ante un escenario en donde la izquierda va a tener una oportunidad histórica ante una derecha que hoy por hoy está desincronizada, perdida completamente, pero que no se puede minimizar después de 2024 sobre todo. ¿Ustedes qué opinan? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.